Capítulo 10. Oscuridad. Tomura, llamó Izuku al adolescente en voz baja. Estaba mirando un televisor, golpeando brutalmente los botones de un controlador. Izuku miró la pantalla y sintió que sus ojos se agrandaban. El juego se parecía a Aero Combat XXX pero no estaba del todo bien. All Might no era uno de los personajes, pero estaba en la pantalla, siendo golpeado brutalmente por lo que parecía un conejito rosado esponjoso. La pantalla pronto se salpicó con sangre electrónica y el juego anunció que All Might estaba muerto antes de que Tomura se volviera a mirarlo. ¿Encontraste un parche?, preguntó Izuku, dándose cuenta de lo que deben haber dado los gráficos. El adolescente le sonrió. Al menos de esta manera puedo matar a All Might, anunció. Izuku asintió. Estuvo tentado de pedir su turno pero sabía por experiencia que Tomura no lo dejaría. Quería darte las gracias, dijo en su lugar. ¿Para qué?, preguntó Tomura con sospecha, inclinando la cabeza hacia un lado. Por ayudar a obtener la peculiaridad, dijo Izuku. Fue para Sensei. El adolescente se encogió de hombros. Izuku asintió en acuerdo. ¿Crees que podremos ayudarnos de nuevo? Tomura lo miró. Izuku vio la forma en que los ojos del adolescente se entrecerraron antes de resoplar. Tomura dejó el controlador y agarró la mano incorpórea que había estado agarrando su antebrazo antes de colocarla sobre su rostro. ¿Qué quieres conseguir?, la pregunta estaba cargada de sospecha. Izuku suspiró. Toxic Chainsaw, dijo el nombre. El adolescente gruñó. Debilucho. ¿No quieres All Might? Izuku miró al chico mayor. Pensé que lo atraparías, dijo. No estaba seguro de lo que pensaba de eso, pero realmente no podía importarle tanto. El héroe había lastimado a papá. Eso atravesó la creciente ira de Tomura. ¿Así que de verdad me ayudarías a matar a un héroe?, preguntó intencionadamente. Izuku sabía mejor que detenerse. No creo que ninguno de nosotros pueda matar a All Might, dijo en su lugar. Deliberadamente no pensó en lo que sentía acerca de la idea de matar. Todavía no, Tomura desestimó su declaración. Pero no seré débil para siempre. Entonces, Izuku mordió el interior de su labio para reprimir su desgana natural. No había nada que decir que Tomura tendría éxito y podría no llegar a nada. Tú me ayudas y yo te ayudo. Él ofreció. Tomura lo fulminó con la mirada, ojos rojos entrecerrados y feroces detrás de la mano. No es que espere mucha ayuda de ti, pero seguro. ¿Qué es lo que realmente quieres con Toxic Chainsaw? Esa fue una buena pregunta. Fue difícil ponerlo en palabras. Intentó Izuku antes de gruñir. Ya es bastante malo que los héroes persiguieran a papá, dijo finalmente, pero luego echarle la culpa a alguien más. Sacudió la cabeza. Y Toxic Chainsaw no es, nuevamente, Izuku hizo una pausa. ¿No es eso fuerte?, apuntó Tomura. No tiene reputación, estuvo de acuerdo Izuku. Si van a encubrirlo entonces, quiero que sea alguien que al menos merezca la atención. Vaya. Tomura casi se rió. ¿Quién? No lo sé, resopló Izuku. Simplemente no me gusta. Esta vez Tomura se rió. Está bien, dijo finalmente. Tú me ayudas a matar a All Might, y yo te ayudo a hacerle algo a Toxic Chainsaw. Y el HPSC, agregó Izuku. Y el HPSC, estuvo de acuerdo Tomura antes de extender su mano, con su anular y su dedo meñique doblados para tocar su palma. Izuku agarró los dedos ofrecidos y se sacudieron. Cuando soltaron la mano del otro, Tomura clavó su mirada roja en los orbes verdes de Izuku. Voy a obligarte a eso, ya sabes, dijo. El peliverde respiró hondo y luego asintió, apretando los dientes. No me importa que él sea parte del sistema, no debería haber lastimado a papá. Al final, eso es realmente lo que se redujo a. Tomura se inclinó para acercarse. Y él pagará, susurró el adolescente. Izuku no apartó la mirada. Ahora, sal de aquí, mocoso. Quiero matarlo de nuevo. Tsukauchi, tu dedicación a este caso es admirable, pero es hora de volver a la comisaría. Nuestra comisaría. El detective miró a su compañero. Pero el niño estaba aquí. Estuve aquí, dijo el otro oficial. La habían enviado desde la comisaría de Tokio para acompañarlo. Pero ya no lo está. Su nombre era Josei Keikan y tenía una peculiaridad olfativa. Era muy útil para el trabajo de detective, ya que podía oler cuando alguien había estado en un sitio. Por eso lo estaba siguiendo, en preparación para un ascenso a detective. Naomasa respiró hondo. Sacudió la cabeza. Yo solo, si fuéramos, si Sir Nick no terminó la oración. Josei asintió, entendiendo lo que estaba tratando de decir. Si Sir Niuteye les hubiera permitido realizar una misión simultánea, habrían tenido al niño y el primer caso de Naomasa como detective se habría resuelto. El niño todavía está afuera, dijo. Tendrá otra oportunidad, señor. Tsukauchi observó a los últimos rezagados atravesar las puertas de la escuela primaria. Ninguno de ellos tenía el pelo verde. Había hablado con el director pero ese había sido un ejercicio sin sentido. Todos los detalles que tenían sobre Izuku Chui estaban equivocados. Había pensado en hablar con los amigos de Izuku, pero descubrió que solo era amigo de una chica aquí.
Sus observaciones de ella habían demostrado que estaba tan preocupada como todos los demás. Había debatido acercarse a ella, pero había dos opciones para Izuku. Estaba con los seguidores leales de su padre, o estaba con una facción rival. Si se acercaba a la chica y luego ella le transmitía un mensaje, el niño estaría aún más escondido o muerto. No podía arriesgarse a eso. Podría simplemente pedirle que no se comunique con Izuku y sabría si la chica le dijo la verdad cuando respondió esa pregunta, pero era muy probable que cambiara de opinión después. Él conocía a los niños. No veían el peligro de la misma manera que los adultos. Suspiró y se alejó, caminando por el camino hacia el área comercial. Necesitaba café. Josei lo siguió. Puede que no tenga otra oportunidad, le dijo Naomasa mientras caminaba a su lado. ¿A qué se refiere, señor? Su peculiaridad le permitía detectar mentiras y, por eso, le habían pedido que interrogara a muchos perpetradores y testigos. Tsukauchi podía decir mucho por los sutiles tonos de voz y la forma en que la gente hacía las preguntas. Josei estaba genuinamente curioso. La cabeza del inframundo ha sido eliminada. Ya estamos viendo las consecuencias. Así es como describían a Isashi Rigi, al menos internamente. Externamente todavía se le conocía como el jefe desaparecido de JBQC. Dentro de la fuerza de policía, era ahora que él era una figura del inframundo. No todos para uno. All for One seguiría siendo un mito. Josei había seguido a Naomasa durante las últimas 2 semanas, por lo que sabía que incluso si parecía que se estaba yendo por la tangente, todo se retroalimentaría para responder a su pregunta original. ¿Te refieres al caso Gil Scorpion? Ella preguntó. El detective asintió. No estaban involucrados en el caso, pero fue brutal. Gil Scorpion era un villano conocido y su cadáver brutalizado había sido sacado del río Tone el otro día. Sin la cabeza, los subordinados luchan por la supremacía y es por eso que quería al niño. Oh, dijo Josei, comprendiendo que llegaba a ella. Algunos de los subordinados permanecerán leales a la idea de su jefe. Probablemente cuidarán al niño, pero otros no. Lo verán como un recurso en el mejor de los casos y como un obstáculo en el peor. Mierda. Sí, estuvo de acuerdo Tsukauchi. Quiero resolver este caso para Inko, pero también quiero resolverlo para Izuku. Solo tiene 9 años. No debería haberse atrapado en todo esto. Pero, las órdenes de no detener a Izuku procedían del HPSCI, aunque técnicamente no tenían jurisdicción sobre la policía. Si sabías lo que era bueno para ti, te asegurabas de cumplir. Esos son solo los resultados probables, dijo Naomasa. ¿Cuáles son los otros? Ella preguntó. Le acababan de decir que el niño estaría muerto o sería utilizado como herramienta. ¿Qué más había? En el caso de que la facción leal lo tenga, podrían prepararlo para que tome el lugar de su padre. Puede que tenga algo de poder, pero me imagino que será una figura decorativa, que probablemente morirá trágicamente si trata de ganar algo real. Poder, o cuando la facción se sienta lo suficientemente segura. Tsukauchi hizo una mueca ante eso, pensando en lo que podría significar. No podía decírselo a Josei, pero era algo que Sir Niuteye debería considerar. El compinche probablemente diría que lo había considerado, pero Naomasa quería respuestas. Miró a su compañero. No sabemos cuál es su peculiaridad. Inko dijo que no tenía peculiaridad. La escuela indica que su peculiaridad es aliento de fuego. Una de las otras escuelas a las que asistió está de acuerdo con la teoría de la peculiaridad, y otra tiene documentos para decir que su peculiaridad es a prueba de fuego. Satema Ajike está de acuerdo con cuál era la peculiaridad registrada de Isashi Rigi. Sin embargo, significa que no sabemos cuál es su peculiaridad. Podría tener algo extraño, poderoso y potencialmente peligroso, ahora que la peculiaridad está en manos de los villanos. Esa fue una buena manera de explicar los hechos sin revelar realmente la verdadera peculiaridad potencial. Tienes que poner una denuncia, dijo Josei. El cuerpo de policía podría quejarse de las acciones de héroes. Había formularios para ello. Obviamente, los formularios generalmente se ahogaron en el papeleo asociado y, por lo tanto, los capitanes de distrito trataron las quejas hablando con la agencia Aero 1 a 1. Pero podría presentar una denuncia. Ya lo hice, le dijo Naomasa cuando llegaron a un café. Entró y fue directo al mostrador. El abogado lo miró. Listo en un minuto, dijo la mujer. Tsukauchi asintió y luego deslizó su teléfono sobre el punto de pago. Josei hizo lo mismo y retrocedieron para esperar el café. Solo, dijo Naomasa en voz baja, realmente quería hacer lo correcto con este niño. Ya sabes, darle una mejor opción en la vida que solo la villanía. Lo harás. Un día, buscó Josei para consolarlo. Sí, tal vez, dijo. Sonaba abatido. No había mucho que ella pudiera decir a eso. Ted, creo que vas a tener que pasar desapercibido un poco más, Isashi. ¿Qué te hace decir eso, amigo mío? Todos para uno preguntó. El comisionado se las ha arreglado para mantener en secreto que han perdido tu y mi cuerpo, pero no sé si esa historia se mantendrá. Ah, Isashi rió teatralmente. Vea lo que puede hacer para reforzar la creencia.
Si tengo que hacerlo, publicaré algunas investigaciones que supuestamente pueden descubrir. Eso lo cubriría, dijo el hombre del teléfono. Ahora, la voz de All for One era aguda. ¿Qué pasa con este detective Tsukauchi? Ha estado buscando a Izuku. A su lado, Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. Isashi levantó una mano para decirle que se relajara. Ha sido retirado, dijo el hombre. Muy bien, Capitán Saitsu, dijo All for One. Aunque, ¿por qué lo estaba intentando? Saitsu suspiró pesadamente. Tsukauchi es el enlace principal de la comisaría con las agencias Zero, por lo que sabía sobre la operación, pero creo que Izuku fue su primer caso. Eso explicaba muchas cosas. Isashi había tenido suficientes policías y mujeres en todos los niveles para saber que sus primeros casos eran especiales, especialmente si no se resolvían. Brevemente debatió los beneficios de hacer desaparecer al detective, pero ¿y si el hombre era el enlace principal con las agencias de los héroes? Justo en este momento, los problemas probablemente no valían la pena. Debería estar de vuelta en Tokio dentro de una semana, continuó Saitsu. Asegúrate de que suceda, instruyó All for One. Por supuesto, dijo Saitsu, y ni siquiera sonó ofendido. ¿Había algo más que necesitaras? No por el momento, dijo Isashi. Gracias por su trabajo, capitán. Lo ha hecho bien. Daba la impresión de que Saitsu quería decir algo pero no lo hizo. En cambio, su imagen simplemente asintió y luego se cortó la llamada. All for One se volvió hacia su hijo. Sabía lo que el capitán quería decir. El hombre se disculparía por no advertirle sobre la redada, pero era una redada de héroes. Si bien la policía había estado involucrada, la rama de Saitsu no lo había hecho. No pudo haber dado aviso. Era bueno que el hombre hubiera decidido no disculparse por algo que no pudo haber evitado de todos modos. Izuku estaba sentado en un taburete al lado de la cama y Isashi estaba agradecido de poder recostarse en las almohadas. Se estaba recuperando pero se cansó rápidamente. Aún así, estaba disfrutando de tener a Izuku con él mientras se restablecía. No es que hubiera que hacer mucho restablecimiento. Se había ido por un tiempo, pero no tanto. En realidad no, pero algunas personas lo habían olvidado. La mayoría solo necesitaba ser contactada para ponerse en línea nuevamente. Había otros que sabía que requerirían una confrontación más física antes de volver a obedecerle. Los estaba dejando por el momento. Algunos podrían venir. Algunos no lo harían. Sería una buena prueba. Ya ves, mi pequeño dragón. No todos los que he ayudado me han traicionado. Izuku asintió. Así que no debes tener miedo de ayudar a la gente. De nuevo, Izuku asintió. ¿Qué pasa con aquellos que...? Izuku hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Isashi estaba diciendo traición, pero Izuku aún no estaba allí. Su hijo todavía tenía la opinión de que si ayudabas a alguien, no deberías esperar que te lo devolvieran, pero él se estaba recuperando rápidamente. De hecho, fue interesante ver las partes de Izuku que estaban enfocadas y las que aún eran infantiles. Su trato con Tomura hablaba de alcanzar la madurez, pero All for One sabía que Izuku solo tenía 9 años. Siguió su ejemplo, pero aún estaba retenido por sus expectativas de la sociedad. Aún así, esperaba con ansias que Izuku hablara sobre Toxic Chainsaw con él. El hecho de que su hijo se sintiera ofendido por eso fue bastante encantador. ¿Romper sus acuerdos conmigo? All for One ofreció la explicación alternativa. La redacción parecía ser más agradable para su hijo. Izuku asintió. ¿Recuerdas cuando viniste a trabajar conmigo? Sí. Eso fue divertido. ¿Qué sucedió cuando SFC no cumplió con ese contrato? Todos para uno, preguntó. La cara de Izuku se arrugó mientras pensaba. Llamaste al departamento legal, recordó. Isashi sonrió. Lo hice. Pero los acuerdos conmigo personalmente no están sujetos a las mismas reglas. ¿Sabes lo que es un pacto de caballeros? ¿O tu palabra de honor? Sí. Eso era de esperarse. Japón no había cambiado tanto. Una palabra de honor y una promesa era un buen acuerdo, incluso para los niños. Los acuerdos conmigo personalmente son así. Entonces, en lugar de llamar al departamento legal, aquellos que estaban sujetos al acuerdo se reúnen para resolver los problemas. All for One activó su peculiaridad visual para mirar a Izuku. Su hijo estaba rodeado por un aura verde y sus rasgos mostraban que estaba pensando. Con un pequeño sobresalto, Isashi se dio cuenta de que no podía ver las pecas de Izuku y por un momento una ola de ira amenazó con abrumarlo. All Might le debía mucho. Más que la peculiaridad de su hermano, el héroe le debía personalmente ahora. Iba a tener un gran placer en verlo abatido. Tomura lo haría. Con el apoyo adecuado. Izuku miró hacia el suelo. ¿No tratarían de evitarte? Preguntó. Lo hacen, sí, pero tengo mis métodos, dijo Isashi, pero volvió a sentir ira. En el pasado, habría ido a ver al que lo traicionó. Ahora, al menos en este momento, dependía de Gigantomachia y Kurohiri. Evitó que sus manos formaran puños por la frustración solo a través de la fuerza de voluntad. Izuku no merecía su ira. ¿Qué haces entonces? Discutimos cosas. Algunos ven el error de sus caminos y vuelven a comprometerse con su acuerdo. Otros desean romperlo.
Las peculiaridades son la base de los acuerdos conmigo, así que, mi pequeño dragón, estoy seguro de que puedes ver cómo el acuerdo puede ser anulado. Izuku tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba hablando, luego, ante la nueva vista de All for One, la cabeza de su hijo se levantó y supo que los ojos verdes estaban muy abiertos por la sorpresa. ¿Toma su peculiaridad? La pregunta tenía una mezcla de indignación, conmoción y confusión. Elimino su peculiaridad, confirmó All for One con calma. Mi pequeño dragón, fui yo quien les dio la peculiaridad, explicó, así que nunca fue de ellos. Podía decir que Izuku todavía estaba confundido. He hecho muchos acuerdos con la gente. Es como comprar algo. Proporcionó un servicio y ellos pagan. Si ya no pagan, entonces se elimina el servicio. Es como cuando compraste esas tazas de fideos. Pagaste la tienda con dinero y te dieron los fideos. Esto es un poco diferente. Izuku asintió ante eso. Entendía de economía. Pero, cuando ayudas a alguien, ¿por qué quieres que te paguen? Mi pequeño dragón, suspiró All for One. ¿Estás pensando que los héroes ayudan a las personas con la bondad de sus corazones? Su hijo miró hacia abajo, pero Hisashi sabía que estaba de acuerdo. A los héroes se les paga, Izuku. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes le paga de Gargoyle y puede ganar dinero extra con la mercancía. ¿Lo hace? Sí, mi pequeño dragón, lo hace. Todos lo hacen. ¿No lo sabías? Podía ver la forma en que Izuku sacudió la cabeza. A todos los héroes se les paga. Se les paga una tarifa base en las misiones, la experiencia y por el área que patrullan. Pueden ganar dinero extra a través de la comercialización. Pero no todos hacen eso. Conoces a los héroes subterráneos, ¿verdad? All for One no esperó el ascenso de su hijo. Dado que no tienen contratos de comercialización, confían en HPSC para sus pagos. Oh, dijo Izuku, y Hisashi casi podía escuchar cómo se ajustaban sus valores y por dentro se rió entre dientes. Si hubiera sabido que Izuku no sabía que a héroes se le pagaba, se habría asegurado de que su hijo fuera mucho más consciente de la economía de héroes antes. Pero, era una lección que sería administrada ahora y durante las próximas semanas. Especialmente la economía de los héroes de nivel superior. Así que ya ves, pedir información a cambio de mi ayuda no es un costo oneroso, ¿verdad? Presionó. No pido nada más. No tomo una parte de sus ingresos por mercadeo ni nada más. Está bien, dijo Izuku lentamente. Interiormente, Hisashi sonrió. No fue un acuerdo completo. Todavía no lo entendería, pero cualquier fe que Izuku tuviera en el sistema se estaba erosionando. Podría haber preferido que ya se hubiera ido, pero era realista. No se podía enseñar todo a la vez, pero ahora que el brillo se había ido de héroes, Izuku se daría cuenta más fácilmente de que tenía razón. Ya estaba en camino a eso, pero pronto, podrían facilitarlo en los aspectos menos agradables. Izuku solo tenía 9 años, no había necesidad de apresurarse. El Dr. Garaki Kyugai se sentó frente a All for One. Fue bastante espeluznante ver al hombre rastrearlo con los huecos vacíos que tenía como ojos, pero el doctor hizo todo lo posible por ignorarlo. Esta iba a ser una conversación bastante difícil sin nada más. Tenía a Honmi con él. La pequeña criatura estaba en su regazo y realmente no sabía lo que estaba pasando. Honmi acababa de estar feliz por el camino a la sala de tratamiento. Se sentaron en silencio por unos momentos. Aunque no era realmente silencioso. Todavía se oía el pitido del equipo de vigilancia y el silbido del respirador. ¿Cuál es el tratamiento ahora, doctor? Kyugai estaba al menos agradecido de que All for One no rehuyó los temas difíciles. No hay mucho tratamiento, tuvo que admitir. Una vez que Izuku te consiguió la peculiaridad de la regeneración, pasamos del tratamiento al establecimiento de cuidados paliativos. Eso le valió una mirada. No te estás muriendo, Kyugai tranquilizó rápidamente a Hisashi. Pero sin más intervención, esto es tan bueno como lo será en el futuro. Hizo un gesto vago hacia el cuerpo de All for One. Se esperaba la profundización del resplandor. Soy inmortal, doctor. No viviré para siempre así. All for One siseó. Garaki permaneció en silencio. Hisashi ya tenía una fuerte peculiaridad de regeneración, había muy poco que se pudiera hacer para regenerarlo aún más. A menos que, podría concentrarme en los trasplantes, ofreció. ¿Cómo ayudaría eso? Exigió All for One. Kyugai pensó por unos momentos. Tengo su material genético registrado, por lo que podría volver a crecer los ojos e implantarlos. Los injertos de piel luego cubrirían el tejido cicatricial. Hazlo, la instrucción fue instantánea. El doctor asintió. No se molestó en mencionar que existía la posibilidad de que no funcionara. Ya sabía cuál sería la respuesta a eso. Mientras eso está preparado, tendrás que permanecer en un respirador, y suspiró. Necesitaré implantar grifos para administrar las diversas drogas que te mantendrán estable. Hisashi todavía estaba en una lista bastante impresionante de analgésicos, anticoagulantes y una serie de otras sustancias para ayudarlo a respirar y asegurar que se mantuviera tan completo como estaba actualmente. All for One se quedó en silencio por unos momentos. Lo aceptaré, dijo brevemente.
Garaki se dio cuenta de que no estaba contento con la solución propuesta, pero al fallar otra, el anciano estaba aceptando. Simplemente no con buena gracia. Y no serviría de nada decir que incluso si no lo aceptaba, las drogas aún tenían que administrarse de alguna manera. ¿Has comenzado a copiar? La pregunta siguió rápidamente. Los cultivos celulares están creciendo ahora. Estarán listos pronto para su entrada y división. Ese fue el punto en el que comenzaría a lastimar a Isashi. Pero el hombre estaba preparado para eso, si ayudaba a su plan a largo plazo. El doctor se dio cuenta de que All for One estaba ajustando sus planes, pero fue bueno ver que todavía era humano. No pasó inmediatamente de un plan perfecto a otro. No había aceptado lo que había sucedido. Todavía no del todo. Sus planes cambiaron ahora entre la aceptación y la expectativa de curación. Tráeme el prototipo, instruyó All for One a modo de despedida. Kyugai hizo una mueca internamente. Sabía lo que eso significaba, pero permaneció en silencio mientras asentía. Solo esperaba que Isashi recordara recuperar las peculiaridades antes de matar al prototipo. Pero el doctor sabía que era mucho mejor para All for One descargar su ira en el prototipo que en él. Era práctico en ese sentido. Ted Kurohiri observó a Izuku con atención. El niño estaba haciendo ejercicio bajo su supervisión. Pero más que eso, estaba practicando con varias peculiaridades. Eran peculiaridades menores que cambiaban de piel. Le cambiaron el color de los ojos y el color del cabello. No era un gran disfraz, pero sería lo suficientemente bueno. Por lo que entendió el hombre brumoso, un detective había estado buscando a Izuku el día que All Might y Sensei pelearon. El detective finalmente había sido llamado a Tokio, pero no antes de decirle a la escuela que llamara si Izuku regresaba. No había duda de que Sensei ganaría cualquier batalla judicial por la custodia de Izuku, pero esas cosas eran una molestia. Es mucho mejor evitarlos en primer lugar. El problema se había resuelto en su mayoría mediante una comunicación de seguimiento a la escuela del capitán del detective, indicándoles que lo llamaran si Izuku regresaba y con las peculiaridades del cambio de forma para Izuku en caso de que el detective hubiera roto el protocolo. Ahora todo lo que Izuku tenía que hacer era sentirse cómodo sosteniéndolos y practicar lo suficiente como para decir que el cambio de cabello era tinte. Actualmente tenía cabello blanco y ojos dorados y sostenía ese cambio mientras corría por la habitación. Eran peculiaridades simples, por lo que no estaban consumiendo su energía, aunque si intentaba usar la peculiaridad de Nightcat, sus ojos volvían a su verde luminiscente. Kurohiri observó críticamente mientras corría. Su paso era eficiente pero había algo que faltaba en su movimiento. El hombre brumoso pensó que sabía lo que era. Por lo general, Izuku estaría encantado de practicar con nuevas peculiaridades, incluso algunas tan mundanas como las que estaba usando ahora, pero, Izuku, llamó Kurohiri. El chico corrió hacia él y sus enormes ojos dorados lo miraron. Está bien divertirse, le dijo la puerta warp al chico. Izuku se estremeció y Kurohiri supo que tenía razón. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y se formaron lágrimas en ellos. Pero, a tu padre no le importará, añadió la seguridad. Justo en ese momento, mirar a Izuku era como ver una versión pequeña de All for One. Pero, Izuku lo intentó de nuevo, se le escapó una lágrima. Kurohiri suspiró para sus adentros y se adelantó para darle un abrazo al chico. Está bien, confirmó. Puedes llorar. El consuelo, combinado con el abrazo, abrió las compuertas. Izuku lanzó sus brazos hacia adelante y se aferró a él mientras aullaba. Kurohiri miró a Izuku. Había perdido el control sobre la peculiaridad del cambio y su cabello se estaba tiñendo de nuevo a verde. Ahí, ofreció consuelo, pero el hombre brumoso no estaba del todo seguro de por qué estaba llorando Izuku. O más bien, no sabía específicamente qué estaba causando las lágrimas, porque seguramente era más que la idea de que podría divertirse. El hombre brumoso permaneció en silencio mientras Izuku lloraba. Los aullidos se calmaron pero el niño siguió sollozando. Sin embargo, nadie podía llorar para siempre y, finalmente, Izuku hipó y se echó hacia atrás un poco. No estaba tratando de romper el abrazo, solo dándose un poco de espacio. ¿Qué pasa, Izuku? La puerta warp preguntó en voz baja. Sintió a Izuku tragar, el movimiento hecho contra su pecho. Todo, fue la tranquila respuesta. Kurohiri casi tarareó, manteniendo el sonido en lo profundo de su pecho para consolar a Izuku. Se preguntó ociosamente cuándo se había vuelto tan hábil para consolar a los niños. Todo salió mal, sollozó Izuku. La peculiaridad no funcionó y papá no se ha curado. Mis amigos no entienden y sé que no puedo explicárselo. Las palabras eran casi incoherentes pero el hombre brumoso logró interpretarlas. Siguió sosteniendo a Izuku. La peculiaridad funcionó, respondió Kurohiri a la primera declaración que había hecho Izuku. El doctor te dijo eso. Funcionó y tu papá está curado, dijo con calma. Había aprendido que había que mantener la calma cuando los niños lloraban. Si empezaste a llorar, lloraron más fuerte y les tomó más tiempo arreglar todo. No lo hizo. Izuku se lamentó. Él no es mejor. ¿Por qué la peculiaridad no lo hizo mejor?
Kyugai había explicado por qué la peculiaridad de regeneración no había funcionado a la perfección en All for One, pero el doctor también había dejado muy claro que la peculiaridad de regeneración había salvado a All for One, que sin ella, Sensei todavía estaría flotando en el tubo de procesamiento con mucha energía. Poca esperanza de recuperación. El cuerpo humano era una maravilla, podía curar muchas heridas, pero el único órgano que se regeneraba era el hígado. No el cerebro. Nunca el cerebro. Incluso con las peculiaridades de la regeneración hoy en día, el cerebro sigue siendo la clave. Incluso si pudieras regenerar tu corazón, pulmones, ojos, riñones, huesos, dedos y cualquier otra parte del cuerpo, no podrías regenerar el cerebro. Que la peculiaridad que Izuku había obtenido era poco menos que un milagro. Pero, ¿cómo le explicaste eso a un niño de 9 años que solo quería que su padre volviera a ser como antes? Eso fue difícil. La repetición era la única táctica que Kurohiri realmente tenía, ya que la educación tomaría demasiado tiempo. Aún así, estaban probando ambos. Funcionó, Izuku, repitió. ¿El doctor Garaki te dijo eso, no? Si bien el chico no reaccionó de inmediato, finalmente Kurohiri asintió a regañadientes. Funcionó, Izuku, pero a veces, las peculiaridades no funcionan de la manera que pensamos que lo harán. No son perfectas, dijo la puerta Warp. Sorprendentemente, eso le hizo asentir más rápido. Sensei mejorará, aseguró Kurohiri a Izuku, y en cuanto a tus amigos, ante eso, el hombre brumoso se detuvo. No estaba seguro de qué decir sobre los amigos de Izuku porque no era como si simplemente se les pudiera decir la verdad. Tomó un respiro profundo. Tendrás que explicárselo. Deberás mostrarles las fallas en Ero Society para que lo entiendan. No tienen tu experiencia. ¿Pero cómo? Preguntó Izuku, afortunadamente pasando al siguiente problema. No me creerán. Entonces, ¿por qué son tus amigos? Kurohiri preguntó deliberadamente. El ligero tirón de Izuku le dijo que la pregunta había tenido un impacto. No sé cómo explicarlo, corrigió el chico de ojos verdes. Ante eso, Kurohiri asintió, dejando que el movimiento atravesara su cuerpo para que Izuku pudiera sentirlo. Tienes que tomarlo con calma, instó el hombre brumoso. Dígales que su papá estuvo involucrado en un ataque de villanos y que los héroes fueron la causa de sus heridas. Indíqueles cómo los héroes se agrupan en áreas donde obtendrán cobertura de noticias, no necesariamente donde harán el mayor bien. Muéstrales artículos que demuestren que, si bien los héroes eliminaron a un villano, también causaron muchos daños colaterales. Creo que tu amiga Uraraka entenderá eso, ¿no es así? Eso le valió un resoplido que estuvo entre un suspiro y una risa. Tomará tiempo, Izuku, advirtió Kurohiri. A la gente no le gusta que le muestren los fracasos de la sociedad, pero tienen que verlos antes de que puedan arreglarse. ¿Y cómo los arreglo? Esa no era una pregunta que había estado esperando, especialmente no con el pronombre singular. Ante eso, Kurohiri respiró hondo, dejando que Izuku sintiera el movimiento. Izuku, solo tienes 9 años, le recordó al niño. Por ahora, observa y aprende. Observa lo que está mal en la sociedad y aprende por qué es así. Muestra la verdad a tus amigos, pero debes ser paciente con ellos. Y luego, cuando seas mayor, trabajas con tus amigos. Papá para cambiar la sociedad. Él ya sabe lo que debe cambiarse, pero necesita que tú seas el instrumento de ese cambio, concluyó Kurohiri, esperando que Izuku lo tomara bien. El chico olfateó. ¿No reemplazaré a papá? Preguntó, su voz temblando. Tú, junto con Tomura, lo representarán, respondió Kurohiri. No sabía de ningún plan para que Izuku reemplazara a Sensei. Podrían tener la misma peculiaridad, pero Sensei era Sensei y, aunque Izuku tenía potencial, no era lo mismo. Bien, susurró antes de asentir. Lo intentaré, Kurohiri. Trataré de explicárselo a mis amigos. Eso es todo lo que puedes hacer, Izuku, estuvo de acuerdo el hombre brumoso, agradecido de que el llanto parecía haber cesado. Y recuerda, no estás solo. Estamos aquí para ayudarte y te ayudaremos con tus amigos. Ante eso, Izuku sonrió. Parecía tranquilo y por eso, Kurohiri estaba agradecido. Ahora, de vuelta a tus ejercicios. Instruyó. Izuku jadeó y sus manos fueron a su cabello. Kurohiri pasó uno de los suyos por los rizos verdes. Ha vuelto a ser verde, pero tus ojos se han mantenido, elogió al niño. Maldita sea, murmuró Izuku y el hombre brumoso dejó oír la pequeña exclamación cuando el cabello de Izuku volvió al blanco que había sido anteriormente. Te estás acercando, dijo. El propósito del ejercicio era que Izuku mantuviera su transformación a través de todas las emociones. Era un trabajo en progreso. Ahora, intentemos hacer escamas y veamos si puedes alterar su color. Kurohiri le dio a Izuku el siguiente desafío. Tenían que impulsar todas sus peculiaridades, después de todo, y solo repetir los mismos ejercicios no iba a impulsar sus peculiaridades. La variación ayudó a Izuku, incluso con las tareas mundanas. El niño sonrió, dando la bienvenida al desafío y la puerta Warp se deleitó con el regreso a la normalidad. Entrenamiento que podía manejar. Colapsos emocionales, no tanto. Tomura era más fácil de manejar en muchos sentidos.
Ted, Izuku centró su atención en formar escamas, pero no las verdes que siempre hacía, quería que esta vez fueran doradas, después de sus ojos, o blancas después de su cabello. Necesitaba saber cuánto podía cambiar las cosas, cuánto podía confiar en sus peculiaridades. Pero ese mismo pensamiento lo distrajo. Kurohiri lo había tocado antes cuando el hombre brumoso dijo que las peculiaridades no siempre funcionaban de la manera que pensabas que lo harían, que no eran perfectas. Excepto que su padre y el doctor siempre hablaban de las peculiaridades como si lo fueran. Espera, no, eso no estuvo del todo bien. El doctor dijo que las peculiaridades pueden volverse perfectas. Una singularidad pero solo si se controlaba. Si lo controlaba. Eso no tenía sentido. Su padre hablaba de peculiaridades como si hubiera una perfecta para cada situación. Excepto, incluso teniendo más de una peculiaridad, nunca ibas a tener todas las peculiaridades por lo que posiblemente no podrías tener la perfecta para cada situación. No había peculiaridades perfectas, y dado que eran imperfectas, no se podía confiar en ellas. Pero si no se puede confiar en las peculiaridades, ¿en qué puedes confiar? Familia. La respuesta le llegó de inmediato, excepto que no era del todo correcta. Se trataba de peculiaridades. Podía combinar peculiaridades hasta que fueran perfectas para todas las situaciones, pero para hacer eso, necesitaría más peculiaridades. Y diferentes peculiaridades y a la gente no le gustaría que tomara su peculiaridad. Pedirlo prestado para papá era una cosa, pero tomarlo para sí mismo no se sentía bien. No a menos que fuera para ayudarlos. No a menos que pudiera compensarlos. Eso estaría bien. Pero esto no se trataba de peculiaridades. O era, pero ¿cómo podía confiar en ellos si no funcionaban como él pensaba que lo hacían? Izuku recordó una de las primeras peculiaridades que le dio su padre. Kaeli Imperium. Control de aire. No era control de aire. Movió el nitrógeno, pero no pudo recombinar el nitrógeno en las diferentes formas que tomó. Su padre lo había intentado y había hecho que lo intentara. Pero, antes de que pudiera intentarlo, tuvo que aprender. Eso fue todo. Izuku sintió que sus ojos se abrían y se concentró brevemente para asegurarse de que el cambio de color de ojos aún estuviera activo. Kurohiri no había dicho nada pero podía sentirlo cuando sus ojos eran de un color diferente. Pero eso fue todo. Información. Necesitaba información sobre peculiaridades. Los analizó ahora, pero si iba a usarlos, si iba a confiar en ellos, entonces necesitaba más información sobre ellos y sobre el mundo. Su padre le había dado Kaeli Imperium y le había dicho que era control de aire, sabiendo muy bien que era control de nitrógeno. Su padre le había dejado aprender eso por sí mismo y lo había descubierto experimentando con combinaciones con Firebreat, pero mientras se daba cuenta de que empujar el aire hacia su fuego lo suprimía y alejarlo lo hacía más grande, no sabía que era porque estaba moviendo los átomos de nitrógeno en el aire en ese momento. Ahora lo sabía. Lo que significaba, necesitaba volver a la escuela. Necesitaba más conocimientos generales para poder evaluar mejor las peculiaridades y cómo funcionaban, no cómo pensaba que funcionarían. Tal vez habría habido una pista sobre la peculiaridad de Hikochiyu que se le pasó por alto. Izuku negó con la cabeza. Ese no era el punto ahora. ¿Kurohiri? Preguntó mientras se detenía y giraba hacia la puerta Warp. Sí, Izuku. ¿Cuándo voy a volver a la escuela? El hombre brumoso se sobresaltó ante la pregunta. No estoy seguro de la hora exacta, pero será después de que aprendas a mantener las peculiaridades del cambio de forma a través de todo. Oh, murmuró Izuku. La gente te está buscando, Izuku. Te alejarían de Sensei, continuó Kurohiri. No. Sintió una punzada de pánico ante la idea. Es por eso que necesitas dominar esas peculiaridades, explicó Kurohiri. Te están buscando con ojos verdes y cabello verde, así que presentémoslos con cabello blanco y ojos dorados, o cabello castaño y ojos marrones, o cualquier otra combinación. Izuku asintió y reajustó su enfoque. Necesitaba volver a la escuela. No será para siempre, le aseguró el hombre brumoso. Estaré listo, respondió Izuku, cambiando su cabello a través de un arco iris de colores antes de volver a ponerse blanco. Sé que lo harás. Lin. ¿Tu papá está bien? Izuku miró el texto de Hitoshi. Quería decir que sí, pero eso no era cierto. No. Todavía está en el hospital, respondió. ¿Estará bien? La pregunta de seguimiento fue puntual. Izuku podía imaginar la mirada que Hitoshi le estaría dando. Tragó saliva. El doctor le aseguró que su padre estaba vivo gracias a él, que ahora su padre podría recuperarse de otras formas pero, todavía estaba herido. Todavía estaba débil. A Izuku no le gustó eso. El doctor le había dicho que su papá necesitaría someterse a rehabilitación pero eso aún no había sucedido. Suspiró mientras volvía a mirar la pregunta de Hitoshi. No. No había manera de cambiar realmente los hechos. La calidad de vida se ha visto afectada, agregó antes de presionar enviar. Era una frase que había oído usar a Kurohiri. Esa era la verdad. Su padre le aseguró que la mayoría de las cosas volverían a la normalidad, y Izuku sabía que nunca volvería a ser lo mismo. No pudieron. No con las cicatrices. A la sociedad no le gustaban las personas sin peculiaridades.
A la sociedad no le gustaban las personas con peculiaridades débiles y a la sociedad no le gustaban las personas discapacitadas. Lo había visto en la escuela. Lo siento mucho, Izuku. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Izuku sonrió. Sabía que Hitoshi realmente lo decía en serio y se sintió mejor acerca de la conversación que había tenido con Kurohiri. Tal vez algunos de sus amigos vendrían. Cuando llegues aquí, eso ayudará, escribió, pero antes de que pudiera presionar enviar, Hitoshi le envió otro mensaje. Ya me deshice de mi mercancía de All Might. Eso lo hizo sentir ridículamente feliz. Su amigo sabía que su padre resultó herido en la pelea de All Might con Toxic Chainsaw, pero eso era todo lo que sabía. No sabía que fue All Might quien atacó a su padre. No sabía que All Might era un símbolo de todo lo que estaba mal en la sociedad actual, pero aún así lo apoyó. Izuku hizo clic en enviar en su mensaje original y luego escribió uno nuevo. Gracias. Estaré allí pronto, Hitoshi respondió a su primera. Será a finales de diciembre. Izuku sintió que sus ojos se abrían ante la información. Sabía que se iban a mudar, pero nunca había tenido una cita. Técnicamente aún no tenía fecha, pero un mes era un comienzo. Jai escribió el mensaje de vuelta. Realmente no había mucho más que pudiera decir a eso. Nos vemos luego, respondió Hitoshi. Izuku sonrió débilmente. Al menos Hitoshi no le dijo que todo estaría bien. Su amigo sabía que no sería así y la aceptación de esa realidad fue un consuelo para él. Luego. Tal vez las cosas funcionarían. Ted, comisionado, déjeme dejarle una cosa muy clara. Awain, Mori y Nishimura han estado tratando con clientes de alto nivel desde el comienzo de las peculiaridades y estamos muy familiarizados con la ley. No tiene ningún derecho sobre el patrimonio de Hisashi Rigi. Watanabe miró al héroe comisionado de seguridad pública cuando le dio la noticia. Ya podía decir que Shoukan no estaba consternado e internamente preparó más argumentos. Tratar con el gobierno fue doloroso a veces. Hisashi Rigi murió en el altercado entre All Might y Toxic Chainsaw, dijo Shoukan casi sin hacer nada. Sin embargo, su muerte reveló ciertas irregularidades en sus negocios. Watanabe se quedó en silencio. Levantó una ceja levemente para indicar su pregunta. Awain, Mori y Nishimura eran abogados sucesorios. Ellos no hicieron derecho corporativo. No hacían derecho contractual. No hicieron derecho penal. De vez en cuando hacían derecho de familia, principalmente en la forma de acuerdos prenupciales, pero su enfoque principal estaba en la herencia y en la supervisión de los términos de la última voluntad y testamento de sus clientes. Como tal, Hisashi Rigi podría haber sido atrapado sobornando al primer ministro o durmiendo abiertamente con prostitutas, pero no era asunto de ellos. Ninguno de esos escándalos invalidó su testamento. El comisionado Shoukan respondió al silencio con silencio y finalmente Watanabe suspiró. La oficina de registro no suele ser tan lenta para informarnos del fallecimiento de un cliente, dijo con total naturalidad. Tendré que preguntarles por el certificado de defunción. Oficialmente, Hisashi Rigi no está, le dijo Shoukan. Watanabe casi se rió de eso. Si oficialmente Hisashi Rigi estaba desaparecido, eso podría significar muchas cosas, pero lo que significaba para ellos era que no tenían la obligación de ver su voluntad y, definitivamente, no tenían la obligación de entregar nada al gobierno. Permaneció en silencio. Habían visto esta obra antes en varias ramas del gobierno. Pronto, las discrepancias que el comisionado Shoukan había mencionado se convertirían en un escándalo y todos dirían que lástima que Hisashi Rigi estuviera muerto y por lo tanto no pudiera enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces el gobierno exigiría el pago de las víctimas. Excepto que no funcionó así. Para que las víctimas recibieran el pago, tenía que haber una orden judicial y un certificado de defunción. Y si Hisashi estaba oficialmente desaparecido, bueno, Watanabe admitiría cierta curiosidad sobre lo que cubría esa excusa oficialmente perdida, pero aprendería más cuando estallara el escándalo. Las ramas del gobierno no tenían originalidad. Si falta Hisashi, entonces no hay trabajo para nosotros, anunció Watanabe. Hisashi está muerto, corrigió Shoukan. Watanabe juntó los dedos frente a él mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando los antebrazos en el borde de la mesa. Comisionado, mi empresa solo puede actuar al recibir un certificado de defunción oficial. Solo entonces, estamos legalmente obligados a oficiar su última voluntad y testamento. Sería mejor para todos los involucrados si estuvieras de acuerdo con la solicitud de la comisión, le dijo Shoukan. Watanabe le dio una mirada plana. No, comisario, no lo sería. Se le ocurrió nombrar 5 bufetes de abogados inmobiliarios para los que no había sido mejor acceder a las solicitudes del gobierno. 2 eran japoneses y 3 extranjeros, pero el principio seguía siendo el mismo. Sin duda, también había otras empresas, pero los casos no eran tan grandes. Sería mejor para ti, Watanabe separó los dedos y levantó una mano para decir alto. No lo sería, dijo con firmeza. Awain, Mori y Nishimura defienden la ley, no la interpretación de la misma por parte de alguna rama gubernamental. Cuando tenga una orden judicial, entonces, por supuesto, la cumpliremos, pero no antes. En lo que respecta a Awain, Mori y Nishimura.
Isashi Rigi es un cliente valioso, y si está desaparecido, esperamos que lo encuentren, sano y salvo, lo antes posible. Por un momento pareció que el comisionado aún intentaría discutir, pero Watanabe vio el momento en que decidió intentar otra táctica. Internamente suspiró e hizo una nota para hablar con varias otras firmas para que pudieran presentar un frente unido ante los tribunales. Y por supuesto, estaría contactando a Isashi. O al menos su patrimonio. En caso de que desapareciera, tenían más voz que el gobierno, especialmente la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sin importar a qué escándalo se adjuntara el nombre de Isashi. Ted Izuku observó desde la puerta del salón de clases. Su cabello era castaño claro y sus ojos eran verdes. Habían decidido que simplemente cambiar el color de su cabello debería ser suficiente en caso de que alguien estuviera mirando. Pero si algo sucedía, Izuku debía llamar a Kurohiri de inmediato. Su maestro no había comentado, y se las había arreglado para evitar a los otros niños. En cambio, ahora estaba mirando a Ochako. Estaba sentada sola y miraba su almuerzo y lo picaba con los palillos. Él frunció el ceño. Ella no debería estar sola. ¿Por qué nadie se sentaba con ella? Suspiró y siguió adelante. Ochako era su amigo. Ella entendería cuando él le explicara. Izuku se decía a sí mismo eso. Ella lo entendería. Ella era su amiga. Y si no podía convencerla, entonces podría obtener otra evidencia de Kurohiri. Izuku acercó una silla y se sentó frente a su amigo. Ella lo miró y por un momento, su rostro estaba lleno de esperanza. Luego volvió a caer. ¿Ochako? Preguntó Izuku. ¿Qué ocurre? Su cabeza voló hacia arriba. ¿Izuku? Él asintió y luego sonrió. Es solo tinte para el cabello, respondió a su pregunta antes de que ella preguntara, tirando de uno de sus rizos. Ochako se abalanzó sobre la mesa y lo abrazó. Pequeño dragón. Izuku no estaba seguro de qué decir. Aquí estoy, le dijo mientras Ochako lo soltaba. Estaba tan preocupada. ¿Tu papá está bien? No, respondió brevemente. Se lo había dicho a Ochako por mensaje de texto. Ella miró su escritorio. Lo siento mucho, pequeño dragón. Podía ver la forma en que sus labios temblaban, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No es tu culpa, le dijo. Son los héroes. Ante eso, los ojos marrones de Ochako se agrandaron y volaron hacia su rostro. Izuku la miró con una mirada de acero. Lo es, insistió. Pero los héroes estaban luchando contra Toxic Chainsaw, objetó. Él suspiró. El primer deber de cualquier héroe es proteger a los civiles, dijo Izuku. Observó que Ochako asentía. Ella entendía eso, pero también podía ver que ella era reacia a aceptarlo. Es culpa del villano, dijo finalmente. Quería contrarrestar eso. Quería decirle que Toxic Chainsaw ni siquiera estaba allí, pero sabía que no podía. Tal vez, pero los héroes deberían haber sido más cuidadosos, le dijo. Definitivamente, estuvo de acuerdo Ochako. Pero ¿estás bien? ¿Tu papá se está curando? Papá necesitará atención médica por el resto de su vida, le dijo Izuku. Oh, no. Ochako susurró, con lágrimas en los ojos, lo siento mucho. No es tu culpa, repitió Izuku. Ella asintió y lo miró con tristeza. Te tengo la tarea, Ochako cambió de tema. El chico de cabello verde se sintió frustrado por eso, pero lo dejó pasar. Kurohiri le había dicho que tendría que tomarse las cosas con calma con sus amigos. No lo entenderían, al menos no inmediatamente. Gracias. Los maestros dijeron que puedo ponerme al día en los próximos meses, agregó. Eso es genial. Ella estaba feliz por él. Él le dedicó una débil sonrisa. El hecho de que Ochako estuviera feliz por él también lo hacía sentir feliz. Era infeccioso. ¿Cómo estás? Él le preguntó deliberadamente, dando una mirada alrededor del salón de clases para indicar su verdadera pregunta. Estoy bien. Respondió Ochako, su cabello castaño ondeando mientras asentía. Izuku le dirigió una mirada escéptica. Estaba mirando antes de entrar, dijo. Tú estabas solo. Ochako era su amigo. Ella no debería estar sola. Sí y bueno, y sus labios temblaron. ¿Qué es? Esta vez sí lloró. Izuku se movió antes de saber lo que estaba haciendo. Se levantó de la silla y abrazó a Ochako, palmeándole la espalda. Estaba solo. Ella dijo. Miró alrededor del salón de clases. Los otros niños los miraban, algunos con lástima y otros desafiantes. Izuku anotó quién era quién. ¿Fue porque todavía pensaban en él como un simpatizante? No deberían desquitarse con Ochako. Ellos sabían eso. Lo siento, dijo Izuku. No es tu culpa. Ochako dijo, citando sus palabras en respuesta a él. Eso le hizo reír y, sin ninguna razón, Izuku sintió esperanza para el futuro. Soltó su abrazo y Ochako se apartó un poco. Deberíamos comer, dijo, cambiando de nuevo el tema. Él asintió mientras volvía a sentarse, ignorando a los otros niños. Sacó el bento que Kurohiri le había dado esta mañana. Ochako le sonrió, secándose los ojos. Izuku sonrió. Si algo vuelve a suceder, no te sentirás sola, le dijo mientras comenzaban a comer. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa se hizo más amplia. ¿Te he hablado de Itoshi?
Preguntó retóricamente. Ella asintió de todos modos. Se está mudando aquí. Los ojos marrones se abrieron. ¿Cuándo? Hitoshi en realidad no se lo había dicho. Solo le había dicho diciembre, pero Izuku sabía que eso significaría en las vacaciones. Eso tenía más sentido. Alrededor de tu cumpleaños. Ella realmente chilló suavemente. Espero que se gusten. Pequeño dragón. Es tu amigo. Estoy seguro de que me gustará, le dijo Ochako. Eso espero. Ella le sonrió e Izuku asintió. Tal vez las cosas funcionarían. Ted, ¿cómo estás, Himiko? Izuku envió el mensaje mientras yacía en su cama. Hacía tiempo que no sabía nada de su amigo. Esperaba que ella estuviera bien. Estoy bien, llegó la respuesta casi de inmediato. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien, respondió a su pregunta. ¿Y tu papá? Papá es Izuku hizo una pausa con la respuesta. Le había contado a Hitoshi y Ochako cómo estaba su papá, y se estaba volviendo repetitivo. Ha sanado tanto como puede, cambió su respuesta. Pero va a necesitar más atención médica. Eso no es bueno. La noticia se ha callado. No han mencionado ninguna víctima o lesión más allá de All Might. Izuku leyó el mensaje. No había estado siguiendo las noticias pero volvió a mirar los mensajes de Himiko. Ella le había dicho eso sobre cómo All Might estaba destinado a mantener a las personas a salvo. Sabía lo que Tomura había dicho a eso. All Might no mantuvo a la gente a salvo, mantuvo su reputación a salvo y el HPSC no permitiría que su reputación se viera empañada por las lesiones. No para su héroe perfecto. Había muchos de ellos. Algunos de los empleados de mi papá fueron asesinados. Lo sé. Lo dijeron antes y luego dejaron de informar. Himiko le envió el mensaje. Ojalá pudiera ayudar, vino el segundo mensaje. Hizo que Izuku se sintiera cálido. Debería haber hablado con sus amigos antes de empezar a preocuparse por ellos. El hecho de que sepas que las noticias están ocultando cosas es suficiente, envió de regreso. Tuvo la impresión de que Himiko se estaba riendo de eso. Nunca confío en las noticias, Izuku, respondió ella. Sé lo que la gente piensa de mí, lo que piensan de ti. Sé que en realidad no piensan, vino el texto extra. Izuku sintió lágrimas en sus ojos ante eso. Realmente lo había visto recientemente, pero era bueno que Himiko también lo viera. Pensó que Hitoshi vio los bordes de las implicaciones, pero Ochako no. Tenía que ser paciente con ella. Kurohiri le había dicho eso, y luego prometió encontrar más ejemplos de héroes que pusieran en peligro a civiles. Oh, tengo una foto para ti, Himiko le envió otro mensaje y fue seguido por una foto. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. La foto era de Himiko y había sido tomada con ella frente a un espejo. Ella estaba en su uniforme pero en una cuerda resistente alrededor de su cuello, era la escala que él le había enviado. Es bonito. El verde me recuerda mucho a ti. Se ve bien. Izuku respondió, y luego pensó que debería dar más explicaciones. Tengo más de uno y se los he dado a personas en las que confío. Papá, tú y algunos amigos. Entonces, si veo a alguien con uno, ¿te conocen? Preguntó Himiko. Sí, Izuku envió de vuelta. Originalmente, solo querría practicar con la peculiaridad y dar algo de sí mismo a sus amigos. Entonces lo atesoraré más. Himiko respondió. Por un momento, Izuku cerró los ojos y se permitió fingir que nada había cambiado. Lo pensó mucho. Por un momento, todos sus amigos fueron a la misma escuela. Himiko era su mayor y su papá iba a trabajar todos los días. Almorzaban juntos todos los días y no había nada malo en el mundo. Lo hizo sentir bien, pero solo fue una ilusión. No puedo hacer nada por tu papá, pero aquí hay una pregunta para ti. ¿Qué le dices a la gente que piensa que la sangre es repugnante? Izuku abrió los ojos para mirar el texto. Reconoció que Himiko le estaba enviando un chiste y se sintió un poco culpable por no encontrar más chistes de sangre para ella. Tendría que hacer algo al respecto. Leyó la pregunta. ¿Qué le dijiste a la gente que pensaba que la sangre era repugnante? Había muchos de ellos después de todo y bastantes de ellos iban a la escuela con Himiko. No sé, envió de vuelta. Estás lleno de eso. Eso realmente le hizo reír. Lo hizo relajarse. Buena. Envió un mensaje de texto, todavía riéndose. Gracias. De nada, Izuku. Izuku volvió a cerrar los ojos. No fingió esta vez, solo se permitió sentir la satisfacción de saber que su amigo estaba con él. Era una sensación poderosa y se deleitó con ella antes de irse a dormir con una sonrisa en el rostro. Lin, chilló Shuzenji leyó de un portapapeles. Conocía las heridas, pero quería asegurarse de que no olvidara ninguna. Toda una vida tratando con héroes significaba que sabía cómo eran. Tratarían de levantarse y salir antes de que fueran sanados correctamente. De esa manera, estaba algo agradecida por los efectos secundarios de su peculiaridad. Los héroes o los civiles no podrían levantarse si estuvieran durmiendo debido a la curación que les dio su peculiaridad. Chiyo se preguntó qué pensarían otros con peculiaridades curativas, especialmente aquellos que no causaban fatiga u otros efectos secundarios para mantener el tema controlado. Toshinori, Chiyo negó con la cabeza. Esto es serio.
Lo sé, le dijo el héroe número 1 antes de hacerle un gesto para que continuara. Está bien, la tensión en tus isquiotibiales y ligamentos se curará. Subiendo a tu ingle y abdomen, suspiró profundamente. Tus intestinos han sido cosidos con los pedazos que pudimos encontrar. Tu intestino grueso es aproximadamente un tercio más corto de lo que debería ser y tu intestino delgado es aproximadamente la mitad de largo. Estás tomando un conjunto completo de antibióticos para reducir la posibilidad de sean utilizado infecciones y, por supuesto, peculiaridades curativas, pero habrá consecuencias para toda la vida. Tu riñón izquierdo se ha ido y tuvimos que extirpar tu hígado para salvarlo. No sé a quién le agradeces que tu bazo esté intacto porque su estómago y pulmón izquierdo sufrieron la mayor parte del daño. Y ambos han sido removidos. Su corazón tenía metralla y tuvimos que coserlo de nuevo. Metralla no era el término adecuado. Se había realizado una gran cantidad de curación peculiar en su corazón y para darle a su cuerpo la fuerza para resistir. Con heridas tan graves, el paciente necesitaba mucha fuerza para salir adelante. Sin embargo, ¿sabes lo que eso significa, no? Preguntó Chiyo. Con el tiempo había aprendido que cuando se habla de noticias que cambian la vida, lo mejor es hacer que el paciente diga las palabras. Puede ser cruel, pero les hizo aceptarlo más. Fue extraño ver a Olmig suspirar. No puedo, dijo finalmente. ¿No puedes qué? No puedo jubilarme, le dijo. Chiyo negó con la cabeza. Con estas heridas, no vas a tener otra opción. No puedes entrar en otra batalla. Tengo que hacerlo, le dijo. En ese momento, Chiyo supo que no estaba hablando con Toshinori, sino con Olmig, el héroe número 1. No tienes que consolarme, espetó ella. Tienes que reconocer la realidad, agregó Chiyo con una mirada. El país necesita un pilar. Ella sacudió su cabeza. Definitivamente hablando con el héroe número 1 y no con el hombre. ¿A qué costo? Preguntó Chiyo en su lugar. No puedes seguir con esas lesiones. Acéptalo, lo tienes y retírate con esa nota. Olmig negó con la cabeza. Ahora no es el momento. El país entraría en caos si me retiro ahora. Tengo que continuar. Chiyo suspiró de nuevo, exhaló con fuerza y se rindió por el momento. Sabía cuándo era una causa perdida. Véame sobre su dieta cuando lo revisen, dijo en cambio. Aunque sé que mis colegas hablarán contigo sobre eso, pero puedo brindarte información adicional, aclaró Chiyo. Tenía fe en que los doctores le darían un repaso completo a Toshinori, pero sabía que él probablemente no la escucharía. Cuando tuviera problemas, ella estaría allí para resolverlo. Iba a tener problemas, si no con su digestión, entonces con alfileres y agujas en su pierna izquierda por circulación comprometida, con sangre o líquido en el pulmón restante, con una gran cantidad de problemas potenciales que surgirían de lesiones tan graves. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza cuando el comisionado de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes dio un paso adelante. Señor, saludó Toshinori al comisionado Aruta. Olmig, respondió el hombre antes de tomar asiento. ¿Quién era él? Preguntó el comisionado. He leído los informes, pero ¿quién era él para ti? Limpiaron su cerebro de debajo de tus uñas. Entonces, ¿a quién odiabas tanto? Toshinori suspiró. Estoy seguro de que Mirai te lo ha dicho. Hizo la declaración una pregunta. El comisionado Shoukan asintió. Sir Ryuteye ha sido de gran ayuda, pero quiero saberlo de ti. Todos para uno, murmuró Yaji. No sé su verdadero nombre. Realmente no sé mucho sobre él. No parece que mucha gente lo haga, estuvo de acuerdo el comisionado. Isashi Rigi es una ficción que rápidamente encontramos que parece sólida, pero es como humo, por eso quiero saber lo que sabes. Si has leído los informes, entonces sabes casi todo lo que yo sé. Su peculiaridad se llamaba All for One. Le permitía tomar las peculiaridades de otras personas, ya sea para usarlas él mismo o para dárselas a otros para que sirvieran a él. Nació cuando las peculiaridades eran nuevas y ha estado luchando por algo desde entonces. Mató a mi mentora, Nana Shimura. Pero no antes de que te diera su peculiaridad, reflexionó el comisionado Shoukan. Chiyo podía escuchar el anhelo del hombre y estaba agradecida de estar de pie detrás de él. Envió una mirada penetrante hacia el héroe número 1, pero el rostro de Olmig no mostró nada. Sin embargo, tuvo que haber oído el deseo en la voz del hombre. Era imposible perderse. No antes de que ella me diera su peculiaridad, confirmó Olmig. Pero antes de que estuviera completamente entrenado. Una vez que estuve entrenado, lo he estado buscando desde entonces. Bueno, lo encontraste y ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí, acordó Olmig. Chiyo agradeció haber sido lo suficientemente astuto como para no decir nada más. Trabajaba con la comisión, pero eso no significaba que le gustaran. No era algo que la comisión hiciera específicamente, sino que estaban involucrados en política. Eso siempre conduce a compromisos y no siempre fueron los mejores compromisos. Compromisos como culpar a Toxic Chainsaw. Ella entendió por qué. Para el público, Isashi Rigi era un hombre de negocios legítimo. Revelar que estaba profundamente involucrado en el inframundo erosionaría en gran medida la confianza pública en el sistema. Revelar que su peculiaridad era tomar otras peculiaridades contribuiría en gran medida a destruirlo.
Entendió por qué se culpó a Toxic Chainsaw. Entendió por qué no podían decirle la verdad al público, pero no tenía por qué gustarle. Él me subestimó. Subestimó cuanto quería, necesitaba sacarlo, dijo Toshinori en voz baja. Era arrogante, al principio. Seguro. Ni siquiera estaba desesperado al final. Creo que todavía creía que ganaría. Era un hombre muy poderoso, asintió Shoukan. Eso podría interpretarse de varias maneras. No había duda de que All for One era físicamente poderoso, pero Hisashi Rigi había sido poderoso en el mundo de los negocios. All Might asintió. Solo espero que aquellos a los que mató puedan descansar en paz ahora. Y aquellos a los que robó peculiaridades, nunca sabrán que se ha ido, pero espero que puedan encontrar algo de consuelo. ¿Qué más sabes sobre él? La mirada pensativa que adornaba el rostro de Toshinori se desvaneció y miró directamente a los ojos del comisionado. Para alguien que quería mi peculiaridad, fue muy rápido en usar la fuerza letal. Eso consiguió una reacción. ¿Él quería tu peculiaridad?, exigió Shoukan. Chilló podía escuchar el horror en su voz ante la idea. All for One era poderoso con su propia peculiaridad, con la peculiaridad de All Might sería imparable. Soy el octavo titular de One for All. El titular original era su hermano. Mike Kirk es el último remanente de su hermano. Creó One for All cuando le dio una peculiaridad a su hermano, resumió All Might para el comisionado. Chilló se dio cuenta de que todo estaba en uno de los informes y se preguntó qué tan de cerca los había leído el comisionado. No era realmente su preocupación. Shoukan asintió. Entonces, ¿cuándo volverás?, preguntó, cambiando la conversación lejos de All for One. No lo hará, espetó Chilló al mismo tiempo que Toshinori decía pronto. No lo harás. Ella gruñó. ¿No me escuchaste antes? El mundo me necesita, respondió Toshinori en voz baja. Especialmente ahora, cuando estoy seguro de que hay caos por su remoción. Shoukan asintió sabiamente. Chilló se enfureció, ya sabiendo que había perdido la discusión. Ella resopló. Solo trata de tomártelo con calma, imploró ella. Aparentemente, eso era todo lo que podía hacer por ahora. Ted, All for One respiró pesadamente mientras se recostaba en la cama. El dolor destrozó su forma y contuvo una mueca. Copiar peculiaridades fue doloroso, pero no había otra forma de hacerlo. Se obligó a concentrarse en otras cosas. Izuku fue su elección de pensamiento. Su hijo había regresado a la escuela y Kurohiri había informado que nadie lo miraba. Eso era bueno. Significaba que el capitán había hecho su trabajo al hacer retroceder al detective. Pero eso significaba que tenía que ocuparse de la educación de Izuku ahora. Su hijo no quería reemplazarlo. Eso era comprensible, pero su hijo tendría que asumir un papel más activo. Tendría que enseñarle a su hijo cómo tomar peculiaridades. Eso tendría que ser orquestado con cuidado para que Izuku no se sintiera culpable. Pero también tendría que enseñarle a su hijo sobre el dinero y la inversión. Se podría hacer una educación en inversión por el cumpleaños de Izuku. Faltaban unos 6 meses para eso, pero no había prisa por eso. Sería necesario hacer que Izuku tome una peculiaridad antes de eso. Algo pequeño pero importante. ¿Cómo pudo hacer eso? Sabía cómo se podía hacer, pero no estaba seguro de cómo arreglarlo. Por primera vez desde la pelea con All Might, Hisashi lamentó haber perdido a uno de sus empleados. Por lo general, podría reemplazarlos, pero en este momento necesitaba a Nasuto. Necesitaba los contactos que tenía el hombre. Mentalmente suspiró pero físicamente hizo una mueca. Fue una consecuencia de permitir que su organización se hiciera tan grande que no podía encargarse de todo por sí mismo. Descartó ese pensamiento. No tenía sentido insistir en ello. Kurohiri tenía un corredor que proporcionaba artículos. Tendría que ver cómo el hombre, o era una mujer, se ocupaba de otras solicitudes. Pensar en Kurohiri lo llevó a otro punto del entrenamiento de Izuku. Tendría que obtener una actualización y, si fuera necesario, acelerarla. Una ola de dolor lo atravesó y Hisashi no pudo evitar el pequeño grito ahogado que se le escapó. Dejó de pensar en el presente y dirigió su mente al futuro. Tomura tenía un grupo que lo ayudaba y estaba en el mundo, atacando a héroes. Izuku estaba a su lado, un príncipe del inframundo, cumpliendo su voluntad y estableciéndose como un poder con el que no se podía jugar. Y el bufón que era All Might estaba arrodillado ante él, roto y sangrando. Esa imagen fue cartótica y por un momento ahuyentó el dolor, pero All for One fue realista. Sabía lo que se necesitaría. Él, completamente curado, podría hacerlo fácilmente, pero y reconoció que en algún nivel eso no iba a suceder. Al menos, no ahora, no todavía, no sin algún otro cambio. Eso no era en lo que se suponía que debía estar pensando, sin importar lo placentero que fuera. Sin embargo, si pudiera llevar a Izuku a un cierto grado de fuerza, entonces podría derrotar a All Might. No ahora. Probablemente no hasta dentro de 8 o 9 años, pero podría ser posible. Por eso estaba pasando por este dolor. Izuku necesitaría estas peculiaridades. Se beneficiaría de ellos y serían la base de la derrota de All Might. All for One no sonrió, pero sabía que si le daba un objetivo a su hijo, Izuku lo abrazaría.
Es posible que aún no odie por completo a All Might, a pesar de todo lo que había sucedido. Izuku probablemente vería al hombre como una víctima del sistema, pero no debería ser demasiado exagerado cambiar esa visión de víctima a simpatizante, y de allí a colaboradora pilar. Por lo menos, complacería a Tomura y. Un nuevo pensamiento vino a Isashi. La peculiaridad de Izuku era como la suya. Podía tomar peculiaridades y solo a través de la interferencia del Dr. Garaki podía revelarlas. No podía eliminar One for All de ese bufón All Might, pero había varias posibilidades para eso. Podría deberse a que era una característica de la peculiaridad original de su hermano. O podría ser porque le dio a su hermano la peculiaridad de almacenamiento. No era una función de su propia peculiaridad. Había tomado y dado la misma peculiaridad de la misma persona varias veces en el pasado. La peculiaridad de su hermano y la suya estaban relacionadas. Es posible que no pueda tomarlo simplemente por ese hecho. Sin embargo, aunque la peculiaridad de Izuku también estaba técnicamente relacionada, no era una relación tan fuerte. Existía la posibilidad de que Izuku pudiera recuperar One for All para él. Ahora eso era algo en lo que aburría pensar. No debería ser demasiado difícil llevar a Izuku a las cercanías de All Might para probar su teoría. Sus dedos se crisparon ante la idea mientras el dolor continuaba atravesándolo. Entonces, para Izuku, tenía que cuidar su entrenamiento, especialmente una vez que obtuvo las peculiaridades que estaban siendo copiadas. Se tuvieron que hacer arreglos para facilitar a Izuku la idea de que tomar peculiaridades era algo bueno y cuando Izuku cumpliera años, tendría que asegurarse de que comenzara a aprender sobre finanzas e inversiones. Eso serviría bien a su hijo. En cuanto a Tomura y realmente no se necesitaba hacer nada allí. El adolescente estaba actualmente inundado de odio, pero aún era demasiado joven para realmente comenzar a moverse en el mundo. En unos años más, le daría al adolescente algunas tareas para ponerlo en su camino. Quizás Tomura podría usar los prototipos. Sí, eso funcionaría. Volvió a respirar hondo, luchando contra el ritmo del respirador. Eso habría que cambiarlo. No iba a respirar en el tiempo de una máquina. Le obedecería a él, no al revés. Pero por ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. Las cosas se unirían. Es posible que requieran un empujón, pero las cosas se arreglarían. Vería el mundo a sus pies. Vería a otro usuario de la peculiaridad de su hermano ensangrentado y roto a sus pies. Solo era cuestión de tiempo. Lin Itoshi. Izuku llamó alegremente. El chico de cabello morado miró a su alrededor antes de que sus ojos se fijaran en su amigo. Todavía no puedo acostumbrarme a ti con el cabello castaño. Se quejó mientras avanzaba. Te dije por qué, respondió Izuku, todavía feliz. Lo sé y apesta, respondió Itoshi mientras comenzaban a caminar. Había llegado a la prefectura de Mie durante las breves vacaciones de invierno. Izuku lo había estado esperando el día que llegó y parecía que los 6 meses de diferencia nunca habían sucedido. Itoshi estaba feliz de ver a Izuku pero sabía que su amigo estaba sufriendo. Izuku no había dicho mucho, excepto decir que su padre se curó tanto como pudo, pero aún requería atención médica todo el tiempo. Si Itoshi era honesto, extrañaba al padre de Izuku. No había visto a Isashi tan a menudo, pero el hombre siempre había sido honesto con él y siempre estaba de buen humor. Había sido agradable hablar con alguien que sabía cuál era su peculiaridad pero que, como Izuku, realmente no le tenía miedo. Su mamá y su papá lo intentaron, pero se dio cuenta de que recordaban el pasado, cuando accidentalmente usó su peculiaridad en ellos. No lo sabía, pero cuando entró por primera vez no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Tener a Izuku y su padre hablando con él sin siquiera pestañear había sido un bálsamo que ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba. Y ahora Izuku estaba triste. No lo mostró todo el tiempo, pero subyacía en todo lo que hacía. Itoshi solo lo había visto un par de veces desde que se mudaron, pero había sido capaz de ver eso. Hice que Kurohiri y Tomura me ayudaran con algunas estadísticas y simplemente no entiendo por qué la gente piensa que los héroes son geniales, dijo Izuku en voz baja. Itoshi miró a su amigo. Esa fue una declaración extraña. ¿Qué tipo de estadísticas?, preguntó. Civiles heridos o muertos y daños a la propiedad, respondió Izuku de inmediato. Algunos son mejores que otros. Los héroes de rescate, por ejemplo, generalmente no causan daños a la propiedad, o al menos no más que cualquier otro equipo de rescate y seguro que mueren personas, pero esas personas habrían muerto de todos modos. Pero los héroes de combate, algunos tienen estadísticas terribles. Itoshi asintió mientras continuaban caminando. Los héroes se dividieron en unos pocos tipos. Estaban los héroes del centro de atención y los héroes clandestinos, pero más allá de eso había más delineaciones. Había héroes de rescate, héroes de combate y héroes de apoyo. Todo el mundo sabe que los villanos hacen daño. Que destruyen propiedades, hieren o matan personas y la mayoría de ellos no son tan malos. Los atrapan antes de que puedan volverse tan malos, pero no hay informes sobre el daño que hacen los héroes. ¿No pueden ser todos los héroes?, Itoshi murmuró. No lo es, admitió Izuku. Son principalmente los héroes de combate. Itoshi suspiró.
¿Quiénes ocupan las 15 primeras posiciones en el ranking de héroes?, dijo. Top 27 en realidad, corrigió Izuku. No es. Hitoshi no podía recordar exactamente al héroe. Éxodo número 16. ¿No son un héroe de apoyo? Hitoshi preguntó. No técnicamente, permitió Izuku. Aún así, se estaban acercando a su escuela ahora y había más niños a su alrededor. Hitoshi recibió algunas miradas extrañas porque no fue reconocido, pero se sorprendió de que nadie saludara a Izuku. Su amigo no parecía molesto, pero Hitoshi sabía cómo a Izuku le gustaba tener amigos. Entonces, ¿quién tiene las peores estadísticas?, preguntó. Todo podría. ¿En serio? Izuku asintió y ni siquiera había una sombra de sonrisa en sus labios, por lo que Hitoshi supo que estaba diciendo la verdad. Entonces Hitoshi recordó la batalla. Si eliminamos la batalla en la que tu papá resultó herido, ¿eso hace alguna diferencia? Buscó una aclaración. Esfuérzate, respondió Izuku de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que los héroes clasificados en primer y segundo lugar en Japón tienen las peores estadísticas? Sí, dijo Izuku, haciendo estallar la P. ¿Cómo? Hitoshi tartamudeó. No estaba muy seguro de qué pregunta estaba tratando de hacer. ¿Cómo no sabía ya esto? ¿Cómo es que el público no lo sabía? ¿Cómo mantuvieron esos rangos? Hubo muchas preguntas. Te lo diré más tarde, dijo Izuku cuando vieron las puertas. ¿Quieres conocer a Ochako ahora? Creo que tendrá que ser en el almuerzo, respondió Hitoshi. Estoy destinado a ir a la oficina, le dijo a Izuku recordando cuáles habían sido sus instrucciones cuando fue a la nueva escuela. Yo te llevaré allí. Izuku cantó, todo indicio de los temas pesados que habían estado discutiendo dejando su voz. Gracias. Ochako se acercó al salón de clases de Izuku un poco vacilante. Se turnaron para ir a almorzar a las aulas de los demás y hoy Izuku dijo que tendría una sorpresa para ella. Estaba un poco nerviosa por eso. Había sido diferente desde que su padre había resultado herido. Más oscuro, más crítico con todo. Su mamá y su papá le dijeron que era inevitable. Que Izuku estaba dolido y probablemente no tenía otra forma de expresar ese dolor. Solo tenía que ser comprensiva y hacerle saber si la lastimaba. Él no la había lastimado. Ochako no pensó que Izuku lo haría, pero la asustó un poco. Era tan intenso y la dirección había cambiado. Pero él parecía genuinamente feliz cuando le dijo que tenía una sorpresa para ella hoy, y eso había sido en su cumpleaños. Ella sacudió su cabeza. Esto iba a ser algo bueno, se dijo Ochako y cruzó la puerta del salón de clases. Miró directamente al escritorio de Izuku y vio que él ya lo había movido para que tuvieran espacio para almorzar, pero había un tercer escritorio allí. Sus ojos se abrieron. Había otro chico sentado allí. Tenía cabello morado y ojos morados, pero se veía un poco cansado. Ochako. La voz de Izuku estaba realmente feliz cuando la vio. Él la saludó con entusiasmo. Este es Hitoshi. Él la presentó felizmente. Se mudó aquí durante las vacaciones de invierno. Hitoshi, aquí Ochako. El otro chico le dio una sonrisa. Mostró su afectuosa tolerancia por Izuku. Hola, soy Hitoshi Shinso, agregó en su propia presentación. Ochako Uraraka, dijo, sentándose. Fui a la escuela con Izuku en su última escuela, le dijo Hitoshi. Ella sintió una punzada de celos por eso. Pero luego recordó que Izuku solo había pasado un año en esa escuela. Ella había ido a la escuela con él durante 2 años y medio, así que lo conocía desde hace más tiempo. Eso tenía que contar para algo, ¿no? Izuku los miraba a ambos con una sonrisa. Fue genuinamente feliz. Izuku y yo comenzamos la escuela juntos, respondió ella. Internamente, Ochako negó con la cabeza. Estaba siendo tonta. Izuku había dicho muchas veces que deseaba que todos sus amigos pudieran conocerse. No era para poder abandonar a ninguno de ellos, era porque pensaba que también serían amigos. Hitoshi no le iba a gustar más que ella. Incluso si estaba herido, no era así. Pero estoy seguro de que tienes muchas historias del año pasado. El niño le sonrió, mientras quitaba la tapa de su lonchera. ¿Sabes que lo suspendieron? ¿Qué? Ochako gritó sorprendido. ¿Izuku suspendido? Eso no tiene sentido. ¿Izuku? Ella se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo fue suspendido? ¿No sabías? Preguntó Hitoshi, pero se notaba que se estaba riendo. No le dije, dijo Izuku en voz baja. Hitoshi se rió. No fue nada malo, le dijo. Solo uno de los otros niños lo odiaba. ¿Qué? Dijo de nuevo, más tranquila esta vez. ¿Cómo podría alguien odiar a Izuku? Era tan agradable. Ella tenía rencor y los profesores la favorecían, no te preocupes por eso, explicó Hitoshi, sacudiendo la cabeza como para descartar el asunto. Excepto que no fue tan fácil. Ochako necesitaba más información. Izuku suspiró y Ochako observó mientras sacaba una croquet de su lonchera y la ponía en la de Hitoshi. Luego sacó una pequeña mazorca de maíz y la puso en la de ella con una sonrisa. No fue nada malo, dijo Izuku. ¿Sabes que he estado aprendiendo defensa personal con Kurohiri? Ochako asintió. Izuku le había hecho saber eso hace mucho tiempo. A ella no le gustó que me hiciera más rápido que ella. ¿Eh? No fue una gran respuesta.
Izuku ganó nuestro festival deportivo escolar. Al menos durante nuestro año, explicó Hitoshi. A ella no le gustó eso, así que hizo una falsificación con su peculiaridad e Izuku fue suspendido. ¿Cómo finges algo con tu peculiaridad?, preguntó Ochako. No estaban destinados a usarlos durante los deportes. Bueno, a menos que fueran de tipo mutante, entonces no se podía evitar. Su peculiaridad le permitió romper partes de su cuerpo, dijo Hitoshi, recogiendo el croquete y mordiéndolo. El crujido se escuchó incluso desde donde estaba sentado Ochako. No la lastimó, pero fingió que lo hizo. No estuvo mal, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Tengo que pasar la semana con mi papá. Ochako asintió y luego se quedó pensativo. ¿Ningún cambio durante el descanso? Izuku se había negado a responder esa pregunta en su cumpleaños. Izuku negó con la cabeza. No hay cambios. Va a estar en un respirador para siempre, agregó, casi siseando. Ella lo miró con tristeza, sin saber qué decir. No es tu culpa. Izuku captó su mirada. Es culpa del héroe. Izuku, dijo Ochako en voz baja. No le gustaba la nueva dirección que estaba tomando. Está. Él insistió. Ibas a hablarme de algunas estadísticas, dijo Hitoshi. ¿Qué estadísticas? Ochako preguntó rápidamente, esperando que fuera una forma de calmar la situación o al menos cambiar de tema. Izuku tragó una uva que acababa de meterse en la boca con un trago ostentoso, luego miró a su alrededor antes de sacar su teléfono. ¿No estás destinado a tener eso? La mirada que Izuku le dirigió fue más que suficiente para decirlo y Ochako se quedó en silencio y observó cómo Izuku abría la pantalla y tocaba unos momentos antes de entregársela a Hitoshi. Echó un vistazo a la pantalla y parecía ser texto. ¿Qué estadísticas? Ochako volvió a preguntar, sintiéndose ignorado. No te van a gustar, dijo Izuku. Se trata de héroes, concluyó. Lo son, respondió mientras Hitoshi se desplazaba lentamente por el teléfono. Izuku tragó saliva. Sé que no crees que fue culpa del héroe que papá resultara herido, dijo en voz baja. Fue un accidente, dijo Ochako, pero no sintió la convicción que había sentido antes. No, Ochako, fue una redada, dijo Izuku. Estaban allí para obtener Toxic Chainsaw, y no se aseguraron de que los civiles fueran evacuados, explicó. La primera parte de cualquier incursión es asegurarse de que los que no están involucrados no resulten heridos. Lo primero que debe hacer cualquier héroe es proteger a los civiles, pero no lo hicieron. Les importaba tanto conseguir Toxic Chainsaw que no lo hicieron. Actuar para proteger a los civiles. Pero eso podría haber alertado a Toxic Chainsaw, objetó. Es su trabajo. Izuku respondió. ¿Y por qué persiguieron a un villano tan peligroso en un área comercial? ¿No podrían haber esperado hasta que estuviera en otro lugar? Ante eso, Ochako estaba un poco perdido. Esos puntos eran ciertos. No sé. Yo tampoco, Izuku suspiró en respuesta. Pero sí significa que son los responsables. Obviamente, Toxic Chainsaw es el más responsable, pero los héroes deberían haberlo hecho mejor. Lo que realmente me enoja, Ochako, es que mi papá no es la primera vez que esto sucede. ¿Qué? Esas son las estadísticas, le dijo Izuku. Son los números reales de varias peleas de héroes. Por lo general, el daño se atribuye al villano, pero eso no siempre es cierto. ¿Y cómo obtuviste esa información?, preguntó, curiosa. Incluso tan joven como era, podía ver que si la información fuera tan mala y estuviera disponible, los medios la habrían puesto en todas partes. Kurohiri me dijo que provienen de varias fuentes, y tienes que cruzar referencias para llegar al fondo de ellas. La empresa de papá, JBQC, también proporcionó algunas, ya que hacen construcciones a gran escala y tienen acceso a esos números a través de la industria de la construcción. Tus padres probablemente también podrían obtener esos números del sindicato. Ochako no estaba segura de qué decir al respecto y antes de que pudiera, Hitoshi suspiró. Sin embargo, Endeavor es lo peor, comentó, levantando la vista del teléfono de Izuku. ¿Cómo te diste cuenta de eso?, preguntó Izuku. ¿Puedo leerlos?, Ochako preguntó al mismo tiempo. Izuku le hizo señas a Hitoshi para que le entregara su teléfono. Ochako lo tomó, notando lo cálida que estaba la mano de Hitoshi. Se desplazó hasta el principio de la información. All Might tiene pérdidas civiles más grandes, pero también grandes ahorros. Endeavor se enfrenta de villanos incendiados y ese daño colateral es mayor, dijo Hitoshi. Es solo un sentimiento. Además, All Might dona más, por lo que es al menos parcialmente consciente del daño causado. Tomura en realidad dice que tienes razón, se quejó Izuku. Los dos se dieron cuenta de que él no quería admitirlo. Si miras los números per cápita, entonces las cifras de Endeavor son peores. No es necesario que consideres las donaciones. Pero, Izuku gruñó esta vez, sus ojos se endurecieron de una manera con la que Ochako estaba familiarizado. No iba a ceder en este punto. Fue All Might quien eliminó Toxic Chainsaw, así que para mi papá, la responsabilidad está ahí. Hitoshi suspiró. Será mejor que leas, le dijo. Ochako asintió y miró el teléfono. El primer título era el incidente de Hiratsuto del que nunca había oído hablar. Debajo había una fecha, de hace 11 años.
Están en orden cronológico, le dijo Hitoshi, interpretando correctamente su ceño fruncido. A nadie le importaban cosas tan viejas. La descripción era sencilla. All Might luchó contra un villano desconocido, provocando un deslizamiento de tierra. Ella se desplazó hacia abajo. Debajo había una mesa. Muertes 14. Lesiones 53, de las cuales 29 fueron catastróficas. Daños superiores a 2.000 millones de yenes. Ochako sintió que sus ojos se agrandaban ante los números y se desplazó más. El siguiente encabezado estaba debajo de la mesa. El incendio de Komagome. Endeavor luchó contra Crossfire, nombre real Kaenetsu. La información fue tan breve como la entrada anterior. La fecha era de 8 años antes. Muertes 6. Lesiones 79, de las cuales 14 fueron catastróficas. Daños superiores a 3.000 millones de yenes. Señorita Uraraka. Sabe que no se le permite usar un teléfono durante el horario escolar. Ochako no fue el único que se sobresaltó ante la voz de la maestra. Me llevaré eso, dijo la señorita Aru. Tuvo la presencia de ánimo para al menos pasar la pantalla a un menú antes de que Ochako se girara en su silla y tímidamente le ofreciera el teléfono. Lo siento. Izuku dijo antes de que Ochako pudiera decir algo. Es mi teléfono. Lo estaba usando para ver a mi papá. La señorita Aru se volvió hacia Izuku. Entonces, ¿por qué la señorita Uraraka lo tenía? Izuku miró hacia abajo y Ochako se sintió un poco enfermo. Le estaba mostrando un artículo que había encontrado. La señorita Aru suspiró. Conoce las reglas, señor Chui. Confiscaré su teléfono. Puede recogerlo hoy al final de la clase. Sí, señora, dijo Izuku en voz baja. El profesor se alejó. Lo siento mucho. Ochako susurró frenéticamente. No te preocupes, respondió Izuku fácilmente. ¿Dónde te levantaste? Preguntó en su lugar. Solo para Komagome, dijo, feliz de que el asunto pareciera haber sido resuelto. Los demás son iguales, le dijo Hitoshi. Hay una lista completa de incidentes, hasta fines del año pasado. ¿Y son todos iguales? Izuku asintió. Te enviaré el documento cuando recupere mi teléfono. Realmente no estaba preocupado. ¿Pero por qué no sabemos sobre esto? Preguntó Ochako. Izuku la miró con tristeza. Me tomó un tiempo aprender esto, pero es porque los héroes están controlados por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y necesitan que los héroes tengan una buena reputación. Por lo tanto, no dejarán pasar la mala publicidad. Por lo tanto, no nos enteramos de las cosas malas, hasta que te pasan a ti. Ochako tragó saliva ante las últimas palabras de Izuku. Había una nota que ella no reconoció en su voz. Fue uno de profundo sentimiento. Pero aparentemente, Izuku podía sentir su aprensión. Él le dedicó una sonrisa triste. Está bien. Sé que es difícil, pero lo verás eventualmente, le dijo. Deberíamos terminar el almuerzo, interrumpió Hitoshi, señalando con la cabeza el reloj. Y la tensión desapareció, pero Ochako lo recordó y no estaba segura de qué pensar, pero sabía que las cosas habían cambiado.